Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi querido amigo y hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien, saludos a vos en estas fechas pues tan especiales por un sentido y tan delicadas por otro. Sí, hoy estamos día de Navidad. Sí. Y probablemente en algunos hogares anoche y los días anteriores han sido de estar en familia, de comer el tamal, de poder abrazarse. Bueno, sí, obviamente con la pandemia ha sido un poco complicado, pero probablemente en algunos hogares ha sido un tiempo lindo de celebración, pero no podemos dejar de pensar, y como Levanta, eso nos ocupa, pensar que en otros hogares no fue así. Claro. Lamentablemente, anoche, en la fiesta de Navidad, por muchas razones, por amargura, resentimientos, alcohol, descontrol, hubo violencia doméstica. Claro. Y hubo mujeres agredidas, niños llorando, hombres violentos frustrados. Y lo que debió haber sido una noche y unos días de celebración, de familia, de unidad, de gratitud, se está convirtiendo hoy, en día de Navidad, en un infierno más bien. Qué fuerte para todos, ¿no? Pero qué fuerte para los niños, ¿no? Vivir las supuestas celebraciones y que sean pues momentos que podrían recordar buena parte de su vida. Sí. ¿Verdad? Y hoy pues el tema es la frustración como desencadenante de la violencia. Porque hemos hablado que no es que nosotros nos mantenemos impasibles ante las situaciones que tenemos exteriores. Desencadenan, potencian lo que nosotros y la Biblia menciona muy enfáticamente que es el pecado. Esa tendencia a vivir independientemente del consejo de Dios. Entonces, la frustración es un desencadenante para la violencia. Claro. Ahora, la frustración es normal para todos nosotros. Todas las personas, así como hablamos hace unos programas atrás sobre el conflicto, que es importante el conflicto y que podemos aprender muchísimo de ellos, la frustración nos pasa a todos. O sea, y en diferentes niveles. En diferentes niveles, desde lo más simple hasta el más profundo. Yo, por ejemplo, me puedo frustrar porque se acabó el café en la casa. No, de verdad. Sí. Y mira, da un nivel de frustración. ¿Cómo que no hay café? Yo me quiero tomar un café. Ojalá sea así como a las 5 de la mañana y uno deseando tomar cafecito, ¿verdad? Y hay que salir rápido. Exactamente. Eso es un tipo de frustración. Sí, totalmente de acuerdo. O una frustración en otros niveles. A nivel personal, a nivel familiar, en otros niveles, se dan frustraciones con mayores consecuencias. Claro. Ahora, algunos han aprendido a manejar la frustración de una manera correcta. Y cuando hablo de frustración de manera correcta, no me refiero quizá a tratamientos meramente psicológicos, ¿verdad? O de evitar la frustración o no pensar en eso, sino que han podido aprender a manejar frustración de acuerdo a los principios que Dios ha establecido para tratar con estas cosas. Claro. Lamentablemente, otras personas quizás no han podido lidiar con la frustración, y la frustración en esta época, bien, quizá desencadena en la violencia. Es que en cada uno de nosotros tenemos que entrar, Alonso, en el entendimiento de que tenemos o el impulso de vida o el impulso de destrucción. Independientemente de cualquier ser humano, todos tenemos estos dos impulsos, consecuencia del pecado, o para vida o para destrucción. Si el primero prevalece, entonces la violencia va a disminuir de una manera sustancial. O sea, claro, haciendo la salvedad de condiciones patológicas, de psicópatas, de sociópatas, ¿verdad? Personas que van a carecer totalmente de culpa, totalmente de remordimiento, y donde más bien sienten placer por el sufrimiento en otros. Claro. Ahora, cuando hablamos de estas actitudes, como vos mencionabas, del impulso de la vida o el impulso de la destrucción, creo que mucho también podríamos robarnos la idea que hablamos en cuanto
a la administración o resolución de conflictos, Sí. de dónde mirar, ¿cierto? Claro. Cuando nosotros aprendemos a mirar hacia adentro del corazón y tener una relación con el Señor, nuestro impulso va a ser de vida, de construir, de edificar. Cuando vemos las circunstancias y cómo todo se oscurece y todo se va acabando, evidentemente viene el impulso de la destrucción. Ahora, una pregunta. ¿Surge el impulso de destrucción naturalmente o requiere este impulso de un entorno para hacerlo crecer? Sí, es una muy buena pregunta y vos sabes que aquí el problema es polarizar la respuesta hacia un lado o hacia el otro. Pero quizás la postura podría ser un punto, digamos, medio, donde ese comportamiento violento al que nos estamos refiriendo es como una suma. ¿Y suma de qué? Tanto de la naturaleza intrínseca, es decir, lo que nosotros somos como pecadores, como también la particularidad de cada individuo y la interacción que tenga con su entorno inmediato. Claro. O sea, las dos consecuencias, las dos características van a dar la respuesta a la pregunta. O sea, ¿somos naturalmente destructivos o no? O sea, la respuesta es que sí lo somos y a la vez dependemos de situaciones externas para potenciar esa potencialidad hacia la destrucción que tenemos nosotros. Eso justamente es lo que iba a mencionar. Tenemos todos los requisitos, como decimos popularmente, tenemos todos los números para por naturaleza hacerlo. Sí. Tenemos todo, no ocupamos nada más. Sin embargo, el entorno o las circunstancias potencian esas esas capacidades para destruir. Y capacidades de fragilidad y vulnerabilidad. Claro. Y esto nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a trabajar, a lidiar con ellos. Así es, así es. Bien, entonces cuando hablamos de frustración, que es lo que queremos hablar hoy, hablar de un par de cositas importantes en vista de que estamos hoy día de Navidad, hablar de dos cosas: frustración, bien, como desencadenante de la violencia, y un tema que, mira, yo nunca lo he escuchado en ninguna iglesia, ¿verdad? Y creo que lo compartíamos fuera de micrófonos, nuestras iglesias, y pues se incluye la nuestra. En el tiempo de Navidad hablamos del pesebre, de los animalitos, sí, todo la figura romántica. Lo que ornamenta estos tiempos. Y está bien, se vale. Claro. ¿Verdad? Es importante recordar el nacimiento de Cristo, aunque no fue en esta época, pero es importante recordarlo. Claro. Pero, ¿cuántas veces hemos hablado del consumismo? Que es un mal occidental, probablemente, no sé cómo será en Oriente, pero absolutamente en Occidente es un tremendo mal. Y en un contexto latinoamericano donde hay mucha pobreza, pues se detona en muchas otras consecuencias, inclusive en la violencia. Entonces, ¿cómo vemos en tiempo de Navidad la frustración y el consumismo como desencadenantes de la violencia doméstica? Yo creo que no se habla mucho, Alonso, porque al fin y al cabo quisiéramos entrar dentro de las propuestas del consumismo. Tal vez no lo vamos a hablar a grito pelado, como decimos, pero cómo nos gustaría tener las condiciones para poder responder a todas las propuestas consumistas que tenemos en la sociedad. Cuando esto no sucede, es cuando no llegamos a satisfacer nuestras necesidades. Y esto es una de las raíces propias de la frustración. Primero tenemos esa fuerza externa que estamos hablando. Es decir, las propuestas de decir, usted va a valer por lo que tiene. Usted va a valer mejor como padre según el nivel de regalo que le dé a sus hijos o a su esposa o las condiciones de vacaciones que usted vaya a tener. Esa va a ser su valía. Pero es que estamos bombardeados por esto. La publicidad necesita hacernos meter esto en la cabeza para poder vender sus productos. Claro. Ahora, como consecuentemente, la mayoría de las veces no podemos satisfacer las demandas de estas ideas consumistas, es donde caemos, nos motiva a la frustración, ¿verdad? Ese deseo de tener, de poder y de valer. Ahora, lo otro es que si esta satisfacción no se va a ver compensada en un tiempo corto, ahí es donde nosotros perdemos el control. ¿Pero por qué? Porque tenemos fragilidad y vulnerabilidad humana. ¿Ves? Ahora que estabas comentando esto,
pensaba en una palabra que creo que va muy ligada a todo esto y que va inclusive ligado en todos los aspectos de la vida. Nuestro enfoque de la familia y el matrimonio, la violencia doméstica y todo ese entorno, pero qué complicadas son las expectativas. Sí, las claro. expectativas, no sé si falsas, pero expectativas al fin y al cabo, de que mi expectativa para Navidad es que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Es que son expectativas impuestas, perdona que te interrumpa. Claro, en cuanto al consumismo son impuestas. Claro, de eso se trata, de hecho, el poder vender. Totalmente. Crearte vos una necesidad que realmente no tenés o no tienes que satisfacerla del modo en que te la presentan. Exactamente. Y la publicidad es tan manipuladora. Yo estudié diseño y te manipulan con los colores, con el tipo de fuentes, con cómo presentar las cosas, ¿verdad? Esos escenarios maravillosos. Y no te dicen después cuándo tienes que pagar por todo eso, ¿verdad? Sí, pero cuando hay expectativas impuestas como el consumismo, pero hablemos también de otros ámbitos. Expectativas que nacen de nuestra frustración. Ajá. Yo nunca tuve, yo nunca hice, yo nunca fui, y yo espero y tengo la expectativa de que esto sea de esta manera. Yo no tuve padres que fueran con un matrimonio perfecto, no tuve, y cualquier expectativa que nos diseñemos y no sepamos manejar ese balance entre expectativa, entre realidad, en cuanto inclusive costos y sacrificios, va a terminar en una frustración. Porque yo vengo al matrimonio suponiendo, mi expectativa es tener una esposa perfecta, que nunca se equivoque, que haga buena comida, que sea trabajadora, que nunca me discuta, etcétera, que le guste jugar PlayStation, que qué sé yo, todo eso es verdad, que se sienta a ver cosas importantes. Cosas importantes, el fútbol, el deporte, sí. ¿Verdad? Todo eso. Y cuando no pasa, dice, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, yo tenía esta esperanza. No sé, ahí viene la frustración. Entonces, qué importante es en estos tiempos aprender a manejar expectativas y fe, que son cosas muy diferentes, y también ser realista en las cosas que vivimos. También estos modelos, vamos a ver, desde nuestra posición de hijos, acuérdate que nosotros no razonamos con explicaciones profundas, simplemente razonamos con modelos. Esos modelos simplemente quedan en nuestras estructuras mentales y van creándonos respuestas, como que esta es la realidad. Ahora, ¿qué tal si nosotros vemos digamos, la temperatura de ansiedad, de frustración, de tristeza, que nosotros vemos en nuestros padres justamente en estas épocas? Vamos entonces entendiendo que si no nos ajustamos a las demandas del consumismo, el resultado va a ser lo que nosotros vemos en nuestros padres. Por eso es que tenemos una responsabilidad enorme de empezar a cambiar los valores, porque las ideas consumistas no van a cambiar, claro. La publicidad siempre estará allí. Pero la manera en que nosotros cambiamos nuestros valores, ver con qué nos vamos a satisfacer en vez de lo que nos está presentando la sociedad, con lo que también se nos presenta, y de manera gratuita, por cierto, de parte de la palabra de Dios, ahí es donde empezamos a enfocar correctamente los valores, para dar nuevos resultados y por consiguiente darle nuevos valores a nuestra familia. Si entiendo lo que estás diciendo, estamos hablando de un cambio de paradigma en cuanto al concepto que estamos viviendo. Este tiempo de Navidad, de fin de año, al menos en nuestra cultura costarricense, todo lo que implica el fin de año. O sea, cambiar así paradigmas a valores profundos, bien, donde el paradigma anterior, por frustraciones, expectativas, consumismo, muchos casos, y hablo de muchos, una cantidad abundante, terminan con violencia doméstica. Claro. Con reportes al 911, con reportes de agresiones, de asesinatos, pero vamos más allá. Lamentablemente nos enteramos nada más de asesinatos, y es una noticia terrible. Cada vez que lo vemos en la casa, mi esposa se lamenta ¿verdad? Y viene ese peso, pero no se reportan, en la mayoría, casos de violencia verbal, psicológica, sí. Sexual, mayormente no se reportan. Claro. Entonces, los reportes que estamos teniendo en estas fechas de Navidad, de fin de año, probablemente sean las cosas más graves. Pero ¿qué problema es cuando hay cosas que probablemente la ley no va a atender de una forma tan intencional, sí. como lo haría con una agresión física o un asesinato? Que es más evidente. Que es más evidente, que es más grave a nivel de las personas. Claro. Pero ¿cuánta gente en este momento está sufriendo? ¿Cuántas mujeres están sufriendo? Y también hombres. En silencio, quizás.
calladas, sí. Como decíamos en un programa, para llevarles la fiesta en paz, por los chiquitos, por qué dirá mi familia, sufriendo diferentes tipos de abusos que no son tolerables. Claro. Y que necesitamos por los modelos bíblicos de masculinidad y feminidad, o sea, los dos programas anteriores, desarrollar en nuestra familia un modelo totalmente diferente, un nuevo paradigma, como vos estabas diciendo. Claro, así es. No, es que yo pienso, en el caso de David, vos te puedes imaginar la frustración de David, del rey David, cuando se le dijo que él no iba a construir el templo. Es decir, que no estaba en los planes de Dios construir el templo. Ahora, el punto es, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo David? ¿Llevó su frustración a una violencia intrafamiliar? ¿Qué fue lo que hizo? Yo te lo digo porque ahora justamente en la mañana estaba leyendo ese pasaje y lo traigo acá, a cotación. ¿Qué hizo David? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Es decir, en lugar de ponerse a pensar en lo que le había sido negado, David lo que hizo, o lo que había perdido, fue agradecer lo que tenía en ese momento, hasta donde había llegado en ese momento. Es decir, todo lo que Dios le había permitido hacer y tener. Por allí nos estamos adelantando a lo que será la segunda parte de este programa, con la pregunta ¿qué hacer con la frustración? Pero ya estamos viendo una introducción del modelo. En estas Navidades, en todo este tiempo, nos frustramos por lo que no tenemos. Pero David no se frustró por lo que no tenía o por lo que aparentemente había perdido, sino que se puso delante de Dios y le agradeció por lo que tenía en ese momento. Y son dos enfoques totalmente diferentes. Y son enfoques también, podríamos ponerlo, porque es clarísimo, lamentamos sobre lo que no tenemos y menospreciamos lo que tenemos. Claro. Al fin y al cabo el templo es temporal, fue destruido de hecho. Sí. Hoy solo queda un muro medio levantado y ya está. Sí. Creo que el cambio de paradigma que tenemos que considerar es en valores eternos o valores trascendentales. Claro que sí. Mira, vos y yo podemos irnos a gastar una cantidad de plata en regalos que nuestros hijos quieren. Tus hijos ya son grandes, son, ¿verdad? Asumo que tu hijo mayor que estudia en la universidad, una computadora o qué sé yo, ¿verdad? O las chicas con la ropa, mis hijas con la ropa o con un juguete carísimo. Claro. Y quizá, bueno, supongamos que se pueda hacer. Un día se van a acabar. Claro. Y dentro de 2 años, ya que mi hija tiene juguetes ahí de hace 2 años que eran nuevos. Pero los valores que transmitimos en cuanto a la masculinidad, la feminidad, para tocar 2 temas nada más que hemos hablado anteriormente, los valores eternos que la palabra de Dios transmite, eso va a quedar para siempre. Y podemos escuchar testimonios de personas hoy adultas que tal vez vivieron en mucha escasez siendo niños, pero que sus padres transmitieron valores y que dicen hoy día, yo me acuerdo que tuvimos mucha necesidad, que no tuvimos juguetes o ropa, pero mi papá y mi mamá me enseñaron esto. Y ese valor trascendental aún permanece y probablemente va a ser transmitido a sus hijos. Entonces, en medio de frustración y de consumismo, creo que la pregunta que tenemos que replantearnos todos nosotros y al paradigma apuntar es qué estamos transmitiendo. Claro. De dónde tomamos lo que transmitimos y qué estamos transmitiendo a nuestros hijos y a la sociedad en que estamos viviendo. Así es, totalmente de acuerdo. Y aunque los hijos no sean tan explícitos, y yo lo digo en calidad de hijo, pero creo que coincidiremos en que no es lo mismo para un niño recibir muchas cosas en un ambiente violento, en un ambiente de desunión, en un ambiente donde el papá está de un lado, la madre de otra, a recibir materialmente poco, ¿ves? Pero en un ambiente de cuidado, de amor, de ternura, de unión. Son valores que ni siquiera son comparativos. No, es decir, y cuando vos y yo hacemos purga en nuestra casa de cosas que ya no... Vos ves los juguetes carísimos que en su momento se compraron para nuestros hijos e hijas, que ya están deshechos. Yo digo, ya pasó esto, pero ¿qué queda? Como estás diciendo, ¿qué queda en nuestro hogar? Queda el esfuerzo por la edificación, por el amor, por la ternura, por la comprensión, etc. Esos son los valores. ¿Cuáles son los valores que transmitimos en un tiempo
de celebración. Y eso que vos decís es clarísimo. Cuando nuestra hija mayor era pequeñita, en la primera Navidad, y estos regalos de la primera Navidad siempre son para los padres, ¿verdad? Es Sí, más sí, el sí. deseo de uno. Claro, Me acuerdo que con mi así suegra y mis papás compramos, no me acuerdo ni qué juguete fue, pero era un super juguete, ¿verdad? Enorme, y venía en una caja gigantesca. Para hacer corto el cuento, ella se divirtió más con la caja que con el juguete. Se metía en la caja, la salía, le daba vueltas, se escondía. El juguete ahí lo vio listo y puesto de lado. Qué barbaridad. Y eso nos muestra lo temporal de esas cosas. Claro. Ya hoy no existe ese juguete. Pero los valores que sembramos nosotros en nuestros hijos, y para hacer énfasis en la masculinidad. Yo no tengo hijos hombres, vos tenés uno, pero esa masculinidad que vos desarrollás como persona, como hombre, tu hijo lo ve. Y es lo que va a formar. Lo que nuestras esposas y aún nosotros como padres también vamos modelando para nuestras hijas, lo que es un hombre conforme a la Biblia, lo que es una mujer conforme a la Biblia, y los valores que esto implica, eso es lo que ellos van a ver y van a reproducir también en sus hijos, o sea, en nuestros nietos, y por ende en una sociedad que se va a desarrollar cuando ya nosotros no estemos más en este mundo. Rápidamente, te voy a decir que las tristezas con las cuales yo tuve que lidiar no fueron tanto aquellas cosas que no recibí en Navidad, sino aquellas cosas que yo sufrí en Navidad. ¿Ves? Y son dos cosas diferentes. Es decir, yo hoy no recuerdo los juguetes que no tuve, pero sí recuerdo los actos de violencia que viví en ese tipo de épocas. Por eso es que son importantes los valores que estás vos hablando y que tenemos que transmitir en un programa como este. Sin duda que eso que estás diciendo es del corazón, y creo que es el mejor cierre para un día como hoy de Navidad. Claro. No nos fijemos tanto en lo que no recibimos o en lo que damos, sino en lo que hacemos sufrir a nuestra familia por conductas violentas y masculinidades y feminidades que no son bíblicas. Así es. Mi amigo, gracias por el tiempo de hoy. Igualmente. Que pases una feliz Navidad con tu familia. Mi deseo también de nuestra familia para la tuya y para todos los que nos están escuchando en estos programas. Por supuesto, nos vemos el próximo viernes. Próximo viernes, si Primero Dios de lo enero. permite. Bueno, ya en un nuevo año. Nuevo año con la segunda parte del programa. Qué bueno, qué bendición, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya estamos en el 2000, ya vamos para el 2021, imagínate vos. Rapidísimo. Mi amigo, un abrazo. Igualmente. Nos vemos, gracias. Gracias a vos.